Una de las cosas de LocalSend que me pareció una desventaja en un principio en comparación con QuickShare u otras apps para pasar fotos, videos y archivos de un celular a otro, o a una PC, iPhone, o a lo que quieras. Una app de todos y para todos, la app del pueblo. Es que teniendo la app abierta, cuando estamos transfiriendo archivos, si la minimizamos en segundo plano, la transferencia se interrumpirá, dando error. Normalmente en las condiciones apropiadas y usando la mejor configuración. Tengo un video donde muestro todo esto. LocalSend es lo suficientemente rápido como para que no sea esto un problema, claro, hasta que se presenta la situación de que sean muchos archivos muy pesados, o las condiciones de conexión no sean las más rápidas, pudiendo demorarse más. Y mantener ambos teléfonos con la app abierta en primer plano, mientras pasas lo que estés pasando, sin poder usar el celular para nada más, además de que puede ser un inconveniente, también puede ser un verdadero fastidio. Entonces, ¿por qué sucede esto? Básicamente, es por las configuraciones de ahorro de energía de los Android más nuevos. Por ejemplo, en Android 14, 15 en adelante. Porque en Android más antiguos como el 11, puede que no tengan inconvenientes con esto por defecto. Pero, por ejemplo, en este caso, siendo Android 15, se activa por defecto el modo de ahorro de energía en muchas aplicaciones. Esto lo vemos manteniendo presionada la app, más información en batería, también por el camino tradicional de configuraciones y aplicaciones. En las opciones de batería de la aplicación. El ahorro de batería es algo bueno, ayuda a que algunas apps no te drenen la batería en un abrir y cerrar de ojos. Pero en esta app, no permite que funcione en segundo plano para transferir. Así que la ponemos sin restricciones. Eso sí, toma en cuenta que podría consumirte más batería de este modo, pero puedes desactivarle el ahorro de batería solo cuando se vaya a tardar la transferencia con algo pesado y luego volver a activarla. Ahora, al hacer la prueba otra vez. Si minimizamos, veremos que la transferencia continúa sin interrupciones. LocalSend sigue funcionando en segundo plano. Y podemos usar otras aplicaciones, como YouTube para suscribirte al canal. Parece una tontería, pero hay momentos en los que es necesario usar este tipo de apps en segundo plano.